Entonces, pues siendo exactamente las 5 de la tarde, vamos a empezar, vamos a dar principio. ¿Sí me escuchas, Polo? Sí, sí, fuerte y claro. Gracias. Bueno, quiero hacer una pregunta. Es que yo a alguien le hice el comentario, pues es que estoy en una clase de Cábala, y luego me preguntaron, ¿y qué es Cábala? No supe qué contestar. Sinceramente, me gustaría primero saber Claro, qué es. Por favor, gracias. claro, sí, con mucho gusto. Dicho de una manera muy simple, es una tecnología espiritual que resuelve y nos ofrece un camino de integración y de transformación personal, ¿verdad? Entonces, si esto pudiera ser una definición sencilla de lo que es Kabbalah, eh, el, eh, voy a compartirles un documento donde Eliphas Levi habla sobre la Kabbalah y sus principios esenciales, pero como todas las cosas se extiende demasiado, son 40 páginas y entonces finalmente no hay una definición sencilla. Ujú. Pero si lo vamos a definir de una manera sencilla, Kabbalah es una tecnología espiritual que ayuda a la integración del ser humano, a su transformación y a proveerle de recursos para servir a los demás. Eso sería la definición Defin- más sencilla que pudiera ofrecer. Gracias. Al decir tecnología espiritual, estamos hablando así como lo que le llaman la oración científica, o sea, que quiere decir precisa, que logra lo que estás solicitando. ¿Eso es así? Sí, hay un conjunto de recursos importantes a través de la oración y de la preparación del candidato eh, para llevar a cabo la práctica de su propia matesis, de su propia alquimia, de su propia transformación. Y es toda una doctrina, o sea, está incluido todo esto. En este momento ya nos acompaña Laurita Guzmán y creo que ella nos va a ayudar un poquito más a esta interesante pregunta. Laurita me pregunta, Estela, ¿qué es Kabbalah? Entonces, bienvenida, muy buenas tardes y adelante con tu participación. No escuchamos. Tú. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos todos. Bueno, Kabbalah es un conjunto de conocimientos que tienen un origen muy anterior al pueblo hebreo y que recoge toda la sabiduría de la zona de Oriente Medio. Estos conocimientos tienen como objetivo dar respuesta a las grandes preguntas existenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay algo después de morir? Y en la búsqueda de esas respuestas se fue generando una metodología para encontrar el sentido a la respuesta a estas preguntas, pero también para ir desarrollando un conocimiento de la vida y cómo vivirla. Es estos conocimientos se integran como un manual de vida para vivir la vida que cada uno vino a vivir, cumplir con su misión personal, individual, eh, dentro del contexto de la vida en general. Somos una parte pequeña de la vida, pero como todo lo que existe, absolutamente todo, forma parte del conjunto y todo sirve, todo contribuye a que todo funcione, a que se mantenga la vida. Entonces, esta metodología nos lleva a encontrar
nuestro lugar en el contexto de la existencia, cuál es la función que venimos a desempeñar en ese conjunto y cómo hacerlo de manera que podamos ser felices. Que la vida no sea una condena, un castigo, ni venir a sufrir tampoco, sino que aprendamos a vivir en la aceptación de todo lo que es la vida, todo lo que tiene, pero también con la posibilidad de superar los obstáculos, de explorar nuestro potencial para hacer las cosas, lo que queremos hacer, hacerlo bien, tener logros, satisfacciones y dentro de, sin transgredir las leyes de la naturaleza. Espero que eso responda la pregunta. Sí, ya te ampliamos la duda, esperamos que te hayamos ampliado la duda y ahora sea una duda más grande. Fabián tiene una pregunta. Adelante, Fabián. Sí, sí, señor, gracias. Digamos, la definición de la que yo he partido, pero digamos desde lo muy sencillo es como buscar qué significa la palabra cábala. Y pues lo que uno se encuentra usualmente de la palabra es que hace referencia a la palabra recibir, pero pues si, o recepción, digamos, si fuera el sustantivo, pues si fuera el verbo pues sería recibir, pero entonces si hay una recepción, pues debe haber una transmisión, ¿no? Y si hay una recepción y una transmisión, pues también hay un emisor, ¿no? Entonces me gustaría saber si eso es así, cuál sería el mensaje, cuál sería quién transmite, quién recibe, qué mensaje se transmite, qué mensaje se recibe. Digamos si fuera un mensaje, ¿no? Haciendo como la analogía. Entonces digamos que como que esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias, Fabián. Precisamente la sesión de hoy consiste en identificar este mensaje, esta transmisión, este receptor. Entonces, si nos esperamos un poquito, la solución o la respuesta a tu pregunta será precisamente la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por Perfecto. participar. Gracias. No sé si quieres comentar algo, si no lo profundizamos ahorita que vayamos adelante. Lo que te pediría entonces, Laurita, sería tu dirección para que abriéramos conectados de una manera suficientemente sutil y empezar con este curso. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie. Vamos para hacer un sencillísimo ritual nada más de apertura para sintonizarnos con el espacio espiritual al que vamos a ingresar. Ponemos la mano con el pulgar hacia el centro de la palma, la izquierda a la altura del ombligo, la derecha a la altura de la cabeza, donde resulte cómodo sostenerlo. Y vamos a iniciar en nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Invocamos la luz de nuestros maestres y maestros en el estudio de esta tradición. Pax. Pax. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos directamente a compartir la... Muy bien, entonces pues hoy estamos en la sesión sexta de la primera temporada y vamos a empezar a compartir lo primero, portales de tiempo.
En la tradición, en esta tecnología, constantemente nos están invitando a que estemos conscientes del tiempo. El día de hoy es el día 11 del mes de Shevat del año 5782. Como todos los calendarios, el calendario hebreo también es un calendario convencional que está sujeto a reglas específicas y lo traemos aquí para mantenernos en contacto con esta tradición. Les compartí en el WhatsApp el día 3 de enero la ceremonia del Rosh Hodesh, o sea, darnos cuenta de que estaba empezando un nuevo mes, el mes de Shevat, que es el mes de Acuario en esta tradición, y que en esta semana, del 9 al 15 de enero, o del día 8 al día 15 de la tradición, vamos a tener la lectura, o sea, la tradición recomienda que nos conectemos con una energía espiritual de la Torá, o en este caso de nuestra Biblia, que es también exactamente equivalente en el Éxodo 13:17, en la Biblia, o en la Torá, la sección, la porción de Beshalach. Es muy importante empezar a familiarizarnos con estos nombres porque en el Zohar, la sección de Beshalach nos lleva a la tecnología de la Kabbalah. Entonces, es decir, durante esta semana. Y de igual manera, cada viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde tenemos la conciencia de que estamos al terminar la semana. Es el día más importante, es el día en que se sintetiza el esfuerzo, un día a la semana, ya sea sábado, ya sea domingo. Es importante que cerremos esta vivencia de lo que es una semana, porque si no la vida se nos va como un río que fluye y fluye y fluye y perdemos este estado de conciencia. Laurita, algunas palabras en relación con estos momentos. Sí, es muy importante el conectar con la energía del Shabbat porque es el momento en el que termina un periodo de creación, que son los 6 días de la semana anteriores, para entrar en este momento como de reunificación en el que creador y creación nos volvemos uno. Y para entrar como en esta sintonía, hacemos la lectura de la Torah que corresponde a la semana que se inicia y que en este caso es Beshalach, que significa al partir, al dejar salir, refiriéndose a que el faraón, el soberano de Egipto, deja salir al pueblo de Israel, que hasta ese momento había estado esclavizado en Egipto. Entonces es sintonizar con lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, del capítulo 13, versículo 17, al capítulo 17, versículo 16. Entonces, es el viernes al anochecer, es un momento como para hacer una meditación, cada quien como quiera, pero con esta intención de conectar todo lo que hicimos durante la semana y verlo bien, ¿no? Ver el conjunto, los resultados que obtuvimos o lo que nos faltó hacer, pero todo como parte de una unidad y que todo resultó bueno, fue adecuado, fue el mejor resultado. Seguramente habrá cosas que mejorar, pero
la intención es ver que todo el proceso de la semana fue bueno. Gracias. Muchas gracias. La agenda de hoy es siempre revisar el propósito que estamos haciendo aquí. La inquietud de Estelita es muy legítima. ¿Qué estamos haciendo en este curso de Kabbalah? Repasar los cinco conceptos anteriores: la reactividad, el tikkun, el oponente, tiempo y espacio y la generosidad. Vamos a hablar hoy del primer profeta cabalístico, que es Abraham, y el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, y compartir la luz te convierte en causa, no en efecto. Estos son el contenido de esta sesión. El objetivo, te los reitero, debes de proponerte al estudiar Kabbalah, es llegar a la paz profunda, a la tranquilidad del espíritu y al sosiego del corazón. Y aquí yo les haría la pregunta a quienes nos han estado acompañando en estas sesiones: ¿percibes cambios en tu vida? ¿Percibes esa sutileza que poco a poco las cosas adquieren menos desasosiego? Hay una tranquilidad que va envolviendo tus acciones, tus esfuerzos desahogan en un resultado, no se ven comprometidos en situaciones complicadas, sino que simplemente las cosas empiezan a funcionar mejor, con más tranquilidad en tu corazón, o en principio eso debiera de estarte pasando, ¿verdad? Entonces, aquí yo les dejo esta pregunta: ¿estás viviendo la matesis, la alquimia? No solamente estás nutriendo tu raciocinio con información y con conocimiento, sino que empiezas a vivir de una manera nueva, de una manera cambiante, tu vida en general. Entonces, ese es el propósito de estudiar Kabbalah. El deseo de que tu corazón esté en paz y tu espíritu vaya creciendo. El repaso de los 5 sesiones anteriores: hemos identificado un estado que es conveniente concientizar, identificar la razón por la que este estado está presente en nosotros, identificar un recurso que la Kabbalah nos ofrece, nos propone para modificar este estado, porque es un estado no deseable, y algunas acciones relacionadas con ese estado para ir de una emoción a una nueva, más proactiva. Entonces, el estado de reactividad deriva de un instinto de supervivencia que está relacionado con respuestas instintivas y con miedos históricos. El recurso es ser como la luz, y la acción es cada vez que te identifiques a ti mismo siendo reactivo, hagas un alto, adquieras conciencia y dices: pausa, espérame, no me voy a dejar llevar por mi instinto, me voy a detener, me voy a sentir conscientemente complacido del darme cuenta, y entonces actúo como la luz. El segundo elemento que vimos, no sé si quisieras leerlo, Laura, o los leo yo muy rápidamente, los 5, para ya pasar a la clase. Sí, sí. ¿Los leo yo? Sí, por favor, sí. Muy bien. Muy bien, repasando rápidamente el tema del estado de molestia, esa situación donde te sientes incómodo, típicamente está ubicado en estados de ira, cuando estás enojada, cuando estás molesta, cuando estás molesto. Y la razón es que la Kabbalah nos dice: existe en ti, en esta vida, una corrección, un tikkun. Esta palabra hebrea tikkun se refiere a la corrección, que es tu propósito existencial en esta encarnación o en esta materialización de tu vida.
El recurso que nos ofrece la Kabbalah es preguntarte por qué está esta molestia, esta situación que me hace sentir tan molesto, tan molesta en mi vida, y la acción es asumir que esa presencia está contribuyendo a que tú cambies. Esa condición que te altera proviene de la luz para tu corrección, para modificar, para cambiar, para limpiar, para pulir, para purificar. El tercer concepto que vimos fue el estado evasivo cuando no estamos enfrentando el estado de conciencia. La razón es que existe un oponente, existe una energía que se opone a nuestra conciencia y nos lleva de una manera muy cómoda hacia el pasado o hacia el futuro. Está relacionada con el concepto que tenemos del demonio, del diablo, del satán, pero es un concepto mucho más amplio y menos dramático. Es una energía que contribuye a que nosotros afinemos nuestra conciencia. Si nos dejamos llevar, el oponente nos va a llevar a estados de comodidad, de evasión, de placer, pero de un placer momentáneo. Y la forma de evadir, de combatir, de enfrentar esta situación es venir al aquí y a la hora. De esta manera desaparece cualquier condición artificial y estamos presentes. La acción es resistir al oponente. O sea, si el oponente te está diciendo, no hombre, no le hagas caso, no hombre, te va a ganar, no, adelántate, agandáyalo. Tu acción recomendada es resistir al oponente. El cuarto estado es esta prisa constante que tenemos. La razón es que deseamos poseer, deseamos tener. El recurso es reconocer el proceso, darnos cuenta de este proceso, y la acción recomendada es vivir cada instante. No solo estar consciente del aquí y el ahora, sino que empezar a vivirlo, empezar a poner nuestros sentidos, nuestra percepción y nuestra vida entera en este momento, empezar a vivir este momento. Ahora mismo, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo con tu pensamiento? ¿Estás pensando en que mañana hay que poner frijoles, o estás pensando en que tienes que llamar a fulanito, o estás viviendo este momento? Estás asumiendo este momento. Y por último, la clase número 5, hablamos del apego. La razón es porque tenemos miedo de perder lo que deseamos, lo que tenemos, lo que poseemos, de lo que nos sentimos dueños, dueñas. Y el recurso es la generosidad, aprender a dar. Y la acción es el estar dando, ¿no? Saber dar, saber entregar, saber ofrecer a los demás lo que tenemos principalmente, que es vida. Entonces, estos son los cinco estados que la Kabbalah nos sugiere combatir, eliminar a través de los recursos que nos propone. La fórmula proactiva, la hemos visto constantemente, es cuando algo desencadene tu naturaleza reactiva, haz una pausa y di qué placer. O sea, te estás dando cuenta de la situación. Reconoce que la situación viene de la luz. Pídele a la luz la mejor respuesta proactiva para atender la situación. Decide adherirte al proceso, actúa proactivamente y actúa generosamente. Esta es la fórmula proactiva. Y empezamos vamos a decir, la clase del día de hoy con nuestro maestre, que nos recomienda: no te quedes en el conocimiento, transfórmalo en vida, transfórmalo en acción, transfórmalo en experiencia, en una experiencia de utilidad.
una experiencia en donde te haces una persona útil. Y copio literalmente de Propósitos Psicológicos, tomo número 2, el paralelismo de la tradición y las culturas hebraica y la escuela sánscrita. Dice el maestre, henos aquí a la puerta del mundo cabalístico, donde la persona vulgar, perdónenme, hay una nota que dice que no se ve. Sí. ¿No se está Sí, viendo? sí se ve. Sí se ve, sí. Yo veo perfectamente la pantalla. Sí. Muy bien. Yo también, veo bien. Ok, hay una mano levantada, Marisela, ¿quieres hacer una pregunta o está una pregunta en el chat? Adelante, Marisela. ¿No? Tal vez sea ella la que tiene problema con la transmisión. Dice que se oye, pero no se ve. Pero bueno, al parecer todos los demás sí. Sí, estamos viendo, Oímos ¿verdad? y Muy vemos bien. bien. Bueno, me disculpo. El maestro escribe en el segundo propósito psicológico. Henos aquí en la puerta del mundo cabalístico, donde la persona vulgar no ve sino un dominio misterioso de complicaciones en donde todo se resume para el profano a una negra incomprensión. Antes de profundizar más en esta tenebrosa morada e ir a cultivar este huerto, como dicen los cabalistas, sería bueno sin duda volver a tomar los elementos de base para los que ignoran todo de la cuestión. O sea, para quienes somos totalmente ignorantes, el maestro nos dice, vamos empezando por el principio. El alfabeto hebraico contiene 22 letras definidas por el Sefer Yetzirah en el capítulo 1. El día de hoy les voy a compartir en el chat el libro de la formación, Sefer Yetzirah, y en el versículo número 1 del capítulo número 1 empieza diciendo, a través de 32 vías misteriosas de sabiduría, ya el eternal Sebaot, el Dios de Israel, Dios viviente, Dios todopoderoso y sublime habitante de la eternidad, cuyo nombre es santo, ha tratado y creado su mundo bajo 3 formas. La escritura, el número y la palabra. En el texto dice Sefer, Sefar y Sipur. Esto es lo que nos dice el maestre de la Ferrier. Entonces, habíamos estado estudiando las letras, habíamos ya visto la importancia de Yud, que es el índice, que es el número 10, las 3 letras madres, que son Aleph, Mem y Shin, y las primeras de las 7 letras dobles. Se llaman letras dobles porque fonéticamente tienen 2 acepciones. Por ejemplo, la Bet es B labial y B labiodental. La Gimel es la G gutural y la G aspirada. La Dalet igualmente, o sea, es una D suave o una D aspirada. Entonces, generalmente, por eso estas 7 letras se les llama dobles. Entonces, las últimas 4 que vemos el día de hoy es la Kaf, que es el número 20, la mano que aprieta y tiene este símbolo. La Pei, que es el número 17, es la boca y la lengua, o sea, tiene una forma como una lengua que se mete a una boca, es la P, la letra P.
La Rech, que vale 200, es la cabeza del hombre. Y la Tab, que vale 400, que es el tórax, y es como una T con una patita hacia adelante. Entonces, vamos viendo poco a poco y familiarizándonos con esta idea. Vamos a hablar un poquito sobre el profeta Abraham, porque Abraham es el autor del Sefer Yetzirah y además es el profeta más importante de nuestra tradición cabalística, y él nació en el año 1813 a.C. Quiere decir que habían ya transcurrido 1947 años del calendario hebreo, desde la época de Adán y Eva, según la tradición hebraica, hasta el nacimiento de Abraham, que es cuando viene la gran alianza entre Yahvé y el hombre. Entonces el profeta Abraham lo escribía sin la H, él añadió la H y modificó todo el desempeño de su persona al servicio del proyecto de la divinidad. Nació en Mesopotamia, en la ciudad-estado de Ur. Si ustedes recuerdan, en general en esa época las tradiciones eran politeístas, había dioses para cada una de las cosas. Y en Mesopotamia surge el concepto de un dios monoteísta, de un solo dios. Y Abraham se identifica con ese dios, lo identifica como Yahvé, le da una idea muy clara, lo lleva hacia Egipto, en donde el faraón estaba también empezando a vivir una transformación del monoteísmo. Entonces el faraón y Abraham hacen una identidad fuerte y hacen una integración de toda la cultura religiosa, sacerdotal del Egipto faraónico con el conocimiento, sobre todo de fe. Y esta es la parte más importante. Abraham representa de todas las maneras posibles la encarnación de la fe. Una profunda convicción de que Dios es la solución, Dios es el origen, Dios es el transmisor, Dios es el gran núcleo de nuestra existencia. Cuando Abraham se va de Egipto, hay una liberación, y esta es una liberación representativa, no es literal. O sea, se libera él solo, hace una alquimia, y el faraón le regala un séquito. Cruza el desierto y se enrumba hacia la tierra prometida de Canaán, donde en su alianza con la divinidad le había sido prometida la tierra de Canaán. Durante este trayecto tiene un hijo con la esclava Agar, una de las personas que le había regalado el faraón, y se llama Ismael. Ismael vive en el grupo existencial de Abraham y Sara, que era su esposa legítima, pero hay una desavenencia y entonces Agar y su hijo Ismael se van hacia la Meca y son los fundadores del islamismo. Isaac es el otro hijo, un hijo que tuvo Abraham ya siendo un hombre muy mayor con Sara, y se convierte en el pilar del judaísmo. Entonces, las dos religiones más potentes, más concurridas, más nutridas de nuestra sociedad occidental, provienen precisamente del profeta Abraham. Y por eso la enorme importancia que el profeta tiene,
y la enorme importancia que tiene desde la perspectiva de la Kabbalah. Abraham documenta a través del labio oído todo el libro de la formación, todo el significado y el valor de las letras cananeas, tanto el hebreo como el arameo. Y nos explica en este libro cómo cada una de las letras tiene un significado y cómo esta es una educación que de entrada nos parece un poquito árida. La lectura del Sefer Yetzirah puede ser un poco árido, pero empieza a darle un significado. Y nada más como último comentario acerca de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su único hijo Isaac, Abraham, sin dudarlo de manera alguna, obedece a Yahvé y lleva al altar de los sacrificios a su hijo Isaac. De pronto se le aparece un ángel y le dice que ya no es necesario el sacrificio, que había sido puesto a prueba, que había sido puesto para probar la fe, esta representatividad que Abraham tiene de ser un continente de fe, que es la parte inspiracional de Abraham hacia nuestras personas. Laurita, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Sí, Abraham representa, como bien lo mencionaba Leopoldo, el principio de la fe y otro valor importante en la tradición cabalística que es la generosidad, la conexión de Abraham que le da la certeza de este Dios único, origen y fin de todo, le permite vivir la Kabbalah como un acto de dar. Él recibe la vida espiritual en esta comunicación que tiene con la divinidad y él da todo. Da de comer a quien se acerca a su tienda y da sobre todo su conocimiento de este Dios único. Estos son los dos valores más importantes que transmite el profeta Abraham, y por ser el primero que tiene este estado de conciencia de un origen único para todo lo que existe, pues también se convierte en el primer patriarca. La divinidad le ofrece que va a ser padre de generaciones, aun cuando llega a una edad avanzada y no ha tenido un solo hijo. Entonces su confianza, su apego a este nivel de conciencia de ser único, como ser humano no habrá otro Abraham, pero también de su relación única desde su individualidad con el principio divino. Y esto es lo que él transmite a sus hijos, y de ahí hacia todas las generaciones que seguimos hasta este momento, cada uno de nosotros en conexión con esta energía de Abraham. Entonces, Abraham es un personaje de la Torah, pero nos habla de un estado de conciencia y además de un nivel del alma. Nuestra propia alma en momentos llega a sintonizarse, a identificarse con la energía de Abraham. Y esa es la idea de, al leer la Torah, de ir encontrando en nuestro proceso de alma, ir identificando a cada uno de estos personajes, porque en ellos está un aspecto de nosotros
en el que encontramos un modelo o una orientación acerca de cómo andamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Entonces empieza en el Sefer Yetzirah esta parte esotérica de la Kabbalah y empieza uno a ver una construcción muy sencilla en donde las primeras tres letras, las letras madres, la Aleph, que es la A, la Mem, que es la M, y la Shin, que es la SH, representan las tres letras del centro. Representan la Trinidad, representan el significado más importante, las tres primeras sefirot del árbol de la vida. Entonces empieza con un triángulo, empieza con un trino, después están las 7 letras dobles. O sea, el significado del número 1, del número 3, del número 7 y del número 12 empieza en este libro. Entonces, el segundo círculo aparecen las letras dobles y entonces aquí se empieza a identificar la Kof, o sea, que aquí está, empezamos por Bet, ¿verdad? Y luego está Gimel, que es el número 3, y luego está la Dalet, y luego está la Rech, está la Kaf, está la Pei y está la Tab. ¿Verdad? Están las siguientes 7 letras dobles, pero no es una mera coincidencia de que sean 7. El número 3, el número 7 y el número 12, que son las letras elementales que están en la parte exterior del círculo, representan el 12 en muchos significados. Entonces, vienen círculos adicionales y personajes hasta llegar a los 10 círculos del árbol de la vida. ¿Quieres comentar algo en relación con esta figura, Laurita? Sí, es bellísima esta imagen y tiene una gran cantidad de información. De entrada, esta relación directa que hay entre letra y número. En el hebreo no hay diferencia. La letra es número y el número es letra. Y tiene el mensaje de esta doble forma de comunicar, que es mediante la palabra, mediante el verbo, que es energía de creación, y con el número, el nivel del pensamiento abstracto. Y nosotros funcionamos como seres humanos en esos dos niveles. El nivel del pensamiento abstracto necesitamos procesarlo a llegar a darle nombre a eso que pensamos, a estructurar de acuerdo con las reglas del idioma que hablamos, estructurar esas ideas y darles esa expresión. El 3 está asociado con el principio de la Trinidad, que está formado por el principio 1, que se divide y da la dualidad, y esa dualidad genera un nuevo punto de encuentro. Esto nos da el número 3. Entonces, esta Trinidad es el principio de cómo la unidad se diversifica, se multiplica hasta el infinito. El 7, en principio, tiene este 3, este principio, esta energía de creación, manifestada en el 4, que es el plano físico, la materia.
las energías de los 4 elementos fundamentales de la materia. Y también el 7 representa un proceso de creación completo. Los 6 días en los que se va creando la diversidad, pero también yendo de lo sutil a lo más denso y de lo más sencillo a lo más complejo, y el 7 representa lo que mencionábamos al principio acerca del Shabbat. Es este nivel que también se identifica como el retorno a la conciencia de unidad. Después de habernos manifestado en la vida a lo largo de 6 días o de 6 etapas o de 6 fases, llegamos a la 7ª para hacer este proceso como de recapitulación, de evaluación, de síntesis de la experiencia para integrarla, para que todo ese proceso quede integrado a nuestra naturaleza, se sume, digamos, a nuestro acervo de experiencia y sirva de base para, o de apoyo para otro nuevo ciclo. Y aquí, pues bueno, nada es casualidad. Está justamente este Shabbat, que es el Shabbat de Shalach. En esta porción de la Torah se habla de la división del mar para que pueda pasar el pueblo hebreo después de que salió de Egipto, y en esos son 3 versículos en los que está codificada la información de 72 energías que están relacionadas con estas partes en las que está dividido este círculo. Entonces, vemos cómo mediante las letras en la tradición cabalística, en ellas está contenida la energía que forma y sostiene a la creación. Y justamente por eso lo relacionado con ellas está en el Sefer Yetzirah, que es el libro. Sefer es libro y Yetzirah significa formación. Entonces, el libro de la formación habla de cómo estas energías, que empiezan con las 22 letras del alfabeto, dan origen a todo lo que existe, y cómo su actividad, su funcionamiento está coordinado para mantener toda la creación en relación con los planetas, con los signos del zodiaco, con los órganos de nuestro cuerpo y más. Gracias. Muchas gracias. Va a quedar a su disposición en el chat una copia del libro. Es de lo más interesante. Léanlo despacio, imprímanlo, pónganlo debajo de su almohada, porque es la base de nuestro conocimiento, el Sefer Yetzirah. Y vamos ya al concepto, al estado de hoy. Un estado que la Kabbalah nos inculca, es decir, la Kabbalah nos define como vasijas. Si somos receptáculos, si pensamos en la tecnología del pasado, de quienes escribían esto, de quienes compartían esta idea, la vasija era el continente más conocido y más fácilmente identificado en la cultura donde empezó a escribirse Kabbalah. O sea, hemos usado recipientes toda la vida y definían al ser humano como un recipiente. Los seres humanos
somos una expresión del deseo de recibir. Es decir, estamos constituidos de manera receptiva. Estamos constituidos de una forma tal que la energía que emana de la divinidad, del macrocosmos, de las fuerzas cósmicas, del conjunto de conjunto, de la ley de leyes, o cualquiera que sea tu definición de Dios, bendito sea su nombre, esta emanación naturalmente se integra a nuestro deseo, a nuestra naturaleza receptiva. O sea, estamos constituidos de esa manera. Somos receptores naturales de la energía emanada. Y estamos constituidos como vasijas. A lo largo de nuestras lecciones y de la Kabbalah, se hablará del ser humano como una vasija. Y llega a representar un concepto. Yo quisiera traer este concepto a la actualidad, pero antes quisiera cederle la palabra a Laura, porque el concepto de vasija está presente en todo nuestro conocimiento y enriquecer este concepto desde la perspectiva cabalística considero que es muy importante. Entonces, Laurita, por favor. Sí, efectivamente, la tradición cabalística se habla de este aspecto dual a partir del principio único generador de todo. Esta dualidad se describe como luz y vasija. La luz es el emisor, esta pregunta que hacía Fabián, y la vasija es el receptor. Y esto que se da a nivel macro, a nivel de la divinidad, como como la energía de dar permanentemente, tiene un receptor universal también, que es la vasija. Y en este nivel macrocósmico se repite en todos los niveles. Lo podemos llevar al nivel humano. En nuestras relaciones hay alguien que en cualquier relación, una de las partes en algunas circunstancias da y el otro recibe, y lo ideal sería que en otros momentos el que recibió diera y el que dio recibiera, aunque estamos en ese proceso de aprender a hacerlo así. Pero también a nivel celular, algunas de nuestras células en un momento reciben energía y después realizan una función que es la manera en que devuelven esa energía que recibieron como alimento o como oxígeno. Entonces vemos que este proceso de dar y recibir, que es la esencia de la Kabbalah, se da en todos los niveles. Y así como la naturaleza esencial de la divinidad es el dar, nuestra naturaleza esencial como vasijas es el recibir. Y nuestro trabajo como de transformación espiritual es en ir del recibir por recibir solo para mí al recibir para compartir. Entonces, en lugar de que este proceso de intercambio energético se detenga en el momento que yo recibo, yo me convierto como vasija en una continuadora, en una promotora de ese ciclo de movimiento energético al dar. Y cuando doy, cuando vacío mi vasija,
puedo seguir recibiendo. Si solo recibiera, llegaría el momento en que mi vasija se llena y ya no podría recibir más. Entonces, la clave para recibir está en dar y buscar este equilibrio perfecto entre el dar y el recibir es uno de los motivos por los cuales estamos en la vida. Muchas gracias. Traducido a un lenguaje más actual, la vasija era una tecnología de aquellos tiempos, pero tenemos ejemplos más actuales de lo que es, por ejemplo, la presencia de un emisor de una energía que nos pone en contacto con el universo del conocimiento, siempre y cuando nuestro receptor se sintonice y sea liberado a través del deseo de recibir cuando ponemos el password. O sea, en ese momento es que deseamos estar conectados con ese Wi-Fi. Entonces, convencionalmente los escritores de aquellos tiempos nos hablaban de una vasija, pero en realidad es un conjunto de energías en donde los seres humanos somos una vibración, pero somos una vibración que está muy acorde con la emisión de la divinidad, pero que tiene que existir un deseo, una voluntad de conectarnos. Y esta es la parte donde nuestra participación voluntaria se convierte en un fenómeno de integración cabalístico cuando nosotros decidimos conectarnos a esta energía superior. La misión del alma es transformarse de vasija a ser luz, recibir para compartir y no solo para uno mismo. Cualquier tipo de bloqueo en nuestras vidas es el resultado del pan de la vergüenza. Es el concepto de la semana próxima, pero ya lo decía Laurita hace un momento, la misión del alma es compartir esta luz, es compartir esta energía para que, convertidos en transmisores de este Wi-Fi, compartir este potencial y que todas aquellas personas que nos rodean y puedan tener un interés en esta energía, tengan acceso a ella a través de la multiplicación que nosotros como seres humanos, teniendo esa capacidad de reproducir esa vibración y compartirla generosamente. Esta es la parte más importante en el concepto de Kabbalah. Esa es la parte más importante del maestre de la Ferrer, es decir, todo tu conocimiento transfórmalo en acciones de servicio. Adelante, Laurita. Sí, podemos verlo a nivel de energía del universo. La energía todo el tiempo está circulando. La comunicación se establece gracias a esta energía que va de los satélites, un satélite, por ejemplo, a cada uno de los aparatos receptores que tenemos. Y esta comunicación, esta posibilidad de comunicarnos, está presente todo el tiempo, tengamos o no aparato, lo tengamos encendido o apagado. Las ondas están en el ambiente y es nuestro deseo de conectarnos lo que hace posible que estas ondas electromagnéticas que están en el ambiente lleguen a mi aparato receptor para recibir los mensajes que yo deseo recibir o enviar los que deseo comunicar. Del mismo modo, la energía que llamamos espiritual, la energía de conexión
con los planos superiores, con los planos de la energía divina. Esa energía está presente todo el tiempo y es mi conciencia la que activa el proceso de circulación de esa energía, la que activa este proceso de dar y recibir. Si yo no deseo recibir, la energía está ahí y yo no me entero. Yo decido también qué tanta de esa energía deseo recibir y decido qué hacer con ella, ¿no? Si estos mensajes que recibo los transmito o si son fake news, a mi aparato fue el último al que llegaron, no los comunico porque esa información no le sirve a nadie más, y si yo me doy cuenta de ello, la detengo. Pero si es algo que puede servirle a otros, entonces lo transmito a todos mis contactos. Y esta es la relación entre esta energía que viene del emisor universal. A cada uno nos convertimos en la vasija, en el receptor universal también. Y ahí viene una responsabilidad: ¿qué hago con lo que recibo? ¿Me lo quedo o lo transmito? Y también la responsabilidad de mi deseo de recibir. Y entra en juego una actividad cíclica de crecimiento en la medida en que nosotros estamos compartiendo, recibimos más, compartimos más, y esto se convierte verdaderamente en un ejercicio divertido, en un ejercicio muy vital, muy existencial, y empieza a adquirir un significado en nuestras vidas. Entonces, este es el mensaje del día de hoy. Agradecemos su presencia, y quisiera dejar la palestra libre por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Ya estamos en el tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, el Sefer Yetzirah va a estar en el chat. Ahorita lo comparto, les queda para que ustedes tengan una copia. Es una traducción libre, hecho por Sefaria, una organización hebrea que se dedica a distribuir textos hebraicos, y está hecha de una manera muy, muy racional. Entonces, el círculo coloreado que vimos está en Kabbalah, y es una expresión, es una síntesis de toda la expresión esotérica. No tiene un nombre el círculo. El chat, Luis, es un chat de WhatsApp. Si quieres poner tu número telefónico en este chat de esta transmisión, y te añadimos ahí para que ahí compartas la información. Igual para las personas que no estén recibiendo a través de esto, gracias Luis, les comparto esta información. Para servir con gusto. Bien, pues sería la sesión de hoy, sin más trámite, para respetar su horario. Vamos a dar por terminado con la participación y la intervención de Laurita para que nos haga el favor de cerrar. Sí, muchas gracias. Vamos a ponernos de pie, así como abrimos este espacio donde como almas nos reunimos. Formamos una vasija en la que integramos cada una de nuestras vasijas individuales, y ahora cada una de estas vasijas con lo que recibió va a hacer su trabajo
lo que le corresponde y cerramos la gran vasija que abrimos. Muy bien, ponemos nuestra mano izquierda a la altura del ombligo, la derecha a la altura de la cabeza y agradecemos profundamente la luz que recibimos de nuestros maestres y maestros en el estudio de la tradición cabalística el día de hoy y concluimos con el saludo Pax. Pax, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Tomo nota en este Gracias momento a las todos. personas que se añadieron para Muchas gracias. ponerlas en el chat. Gracias. 4. Pues gracias. Gracias, Fabián. Hasta pronto. 5, 3, 5. Buenas tardes a todos. Buenas Gracias, tardes, Laurita.